Buenos días y bienvenidos a Suecia, un canal de información, formación y de crecimiento personal. Referido a crecimiento personal, estamos hablando hoy con Julián Quiñones, un amigo, consultor y excelente asesor financiero, comercial acá en Suecia. Él es inmigrante como yo, pero bueno, en el día de hoy nos estará hablando de su experiencia como inmigrante, específicamente acerca del tema de integración. En primer lugar, es decir, los tips, consejos que él puede darnos acerca de cómo integrarse satisfactoriamente a Suecia, a la sociedad sueca. Y en un segundo momento estaremos hablando de los obstáculos que tú, Julián, has enfrentado. eh, ya los tuviste al llegar a Suecia, pero también los obstáculos que ves hoy una vez ya establecido en el país. Sin más, me gustaría que te presentaras y una vez más te agradezco por esta oportunidad. Bueno, Junior, muchas gracias por la invitación y bueno, buenos días a la audiencia o buenas tardes, depende a qué hora vean este video. Como Junior me presentaba, mi nombre es Julián Quiñones, soy colombiano, llegué acá a Suecia a los 17 años, ya a punto de cumplir 18 años y bueno, desde ese tiempo mi camino ha sido, bueno, bastante largo. Llevo más de 20 años acá en Suecia, más de la mitad de mi vida acá en Suecia. ¿Y qué hago ahora? Ahora soy contador, asesor financiero, económico de empresas. Ese es mi trabajo desde el 2015. Para eso pues me capacité, me preparé académicamente. Y bueno, pues ahora tengo mi pequeña empresa de contabilidad que se llama Biz Factory. Y también tengo una plataforma para emprendedores que se llama Big Blast. Excelente. Eso es lo que hago ahora. Excelente. Una presentación de lujo, sobre todo para mostrar que se puede triunfar siempre y cuando se quiera. No es menos cierto que Suecia es un país que nos brinda oportunidades únicas, comenzando por ejemplo con el tema de la educación. Aquí la educación es gratuita no pública, porque sale de nuestros impuestos, pero tú teniendo 40, 50, 60 años puedes acceder a cursos en la universidad al nivel de grado, posgrado, nivel avanzado. Así que sencillamente se trata de aprovechar las oportunidades y como estoy viendo, tú las has aprovechado al máximo. Eh, Ahora bien, hablando específicamente de integración, ¿qué consejos nos puedes dar a la comunidad hispanohablante acá en Suecia o que nos vean alrededor del mundo acerca de cómo integrarse a la sociedad sueca, una sociedad que es completamente diferente a nuestros países de orígenes, en tu caso Colombia, en mi caso Cuba? ¿Qué funciona y qué no funciona en cuanto a integración según tu perspectiva? Bueno, muy interesante pregunta. La verdad he venido pensando sobre esa pregunta, qué funciona, qué no funciona. Yo pienso que hay dos puntos para tener en cuenta, para dar los tips. Y es, primero, ¿cuál es el concepto de integración que se tiene? ¿Qué es integración para uno? Muchas veces se dice que la integración es conseguir trabajo. Yo la verdad no estoy muy de acuerdo con ese concepto. Como tú le dijiste, integración a una sociedad. Y una sociedad es mucho más que el campo laboral, es cultura, es idioma, es la forma de vida, es alimentación, es muchas cosas, más que trabajo. Y el otro punto que hay que tener en cuenta es la etapa en la vida en que la persona tiene, porque en el caso mío, yo puedo dar mis tips desde mi punto de vista y en lo que me funcionó a mí, pero yo llegué a los 17 años, no llegué con familia, es decir, no tenía hijos, no tenía esposa, entonces las condiciones que yo tuve fueron distintas a las que tal vez una persona que llegue ya con familia, a cierta edad, Sí. tenga. Entonces, pero bueno, de todos modos yo pienso que los tips que daría son muy generales. Lo primero, el idioma, aprender el idioma. Eso sí, en el caso particular me funcionó mucho. Ahí yo no, yo llegué solicitando asilo, no llegué directamente con el permiso de residencia. Eso hizo que yo no tuviera derecho a la escuela pública de sueco, al SFI. Entonces me tocó estudiar sueco por mi propia cuenta y bueno, lo hice de diferentes maneras. Leyendo, eso leía hartísimo,
no me acuerdo, yo leía como 7 libros al mismo tiempo y comía vocabulario, eso es lo que hacía yo. Bien, luego entré a una escuela que se llama Folk Universitet. Me Sí, pareció excelente. Esos son tips que doy a todo el mundo que quiera aprender sueco, entrar a esa escuela Folk Universitet. Más que el SFI, me parece una escuela excelente. Y pues mi enfoque, la verdad, fue el idioma. Ese fue mi enfoque y durante todo el proceso del asilo me enfoqué en el idioma. La verdad me decían las personas, no, pero estudio inglés, usted no sabe si se va a quedar o no. Me decían a mí, no se sabe si se va a quedar o no, ¿para qué estudia tanto el idioma? La verdad no le presté atención a esas palabras, sino que me enfoqué fue a estudiar el idioma porque, bueno, pues por más de que yo no sepa si me voy a quedar o no en el país, pues de todos modos hay un chance. claro. Y si el chance se da, pues qué bueno que yo ya tenga unas bases del idioma cuando ya tenga mi permiso de residencia. Pues afortunadamente el chance sí se dio, tuve mi permiso de residencia y entonces ya tenía las bases del idioma. Entonces sí me funcionó la estrategia, por así decir. Entonces el idioma, principalmente, ese sería el tips número 1, el idioma, estudiar el idioma. Tips número 2, yo pienso que la mentalidad de quedarse. Eso lo veo mucho con muchos latinos, hablando ya de la comunidad latinoamericana, yo lo veo muchos latinos. Yo entiendo que nosotros tenemos un pie en nuestra tierra y un pie acá. Estamos siempre como en esa disyuntiva, en ese dilema, aquí o allá. Y, pero de todos modos, yo pienso que es bueno uno planear su futuro acá, si uno piensa en quedarse acá y quiere integrarse, porque si uno de pronto siempre en su mente está en, me voy a devolver a mi país, acá yo no voy a estar, acá yo voy a ahorrar dinero, acá yo voy a, bueno, preparar mi futuro, pero mi futuro está en el país de origen, eh, yo pienso que eso es una limitante para que uno conciba o entienda a Suecia como su país de casa, como su hogar. Entonces, pienso que eso es importante, ese pensamiento es importante. Decir, yo quiero quedarme acá y acá voy a establecer mi vida acá. Y pensando en eso, pues ya, si yo veo este lugar como mi casa y el lugar para mi futuro, entonces ya me va a ayudar a integrarme acá, porque esta es mi casa. Ya. Em, Tips número 3, yo pienso que la mentalidad es importante, que tiene relación con el tips número 2. En, en que uno quiera asimilar este lugar como su casa. Y ya una vez que digo, esta es mi casa, entonces yo comienzo a preguntar cómo funciona mi casa, qué se come, cómo se vive acá, Claro. em, cómo es la forma de vida culturalmente, qué es lo que piensa la sociedad. em, y tener esa mentalidad de querer ver a Suecia como la sociedad donde uno vive y aprender de la sociedad, no solamente el idioma, sino aprender de bueno, qué es lo que a los suecos les gusta, cómo es su forma de vida. Un tema muy particular, tuvimos elecciones el domingo anterior. Sí. ¿Qué partidos hay? ¿Qué piensan los diferentes partidos? ¿Voy a votar o no voy a votar? En nuestros países, la verdad, el tema de votaciones no es tan popular, pero, pero acá sí. Entonces yo ya hago parte de esta sociedad. Yo quiero votar por quién voto, interesarse en todos esos temas que van más allá del trabajo y que están relacionados con el funcionamiento de la sociedad como tal. Y yo pienso que si uno tiene esa mentalidad, eh, le va a ayudar a uno mucho. Eso le va a ayudar a uno mucho. Entonces, pues pienso que dos tips prácticos. Uno, el idioma Sí. y el otro es de mentalidad, de quedarse acá, de ver a Suecia como su casa, al presente, al futuro,
y en ese sentido, pues, tener la mentalidad de aprender y de querer ser parte de esta sociedad como tal. Ya. Yo creo que respecto a eso, ese tercer tips es muy relevante. ¿Por qué? Porque como tú decías, no trata únicamente de idioma, no trata únicamente de la perspectiva de quedarse o no quedarse, se trata también de aprender a vivir en un nuevo contexto, porque aquí hay muchos códigos ocultos, códigos sociales que no tenemos en Cuba. Por ejemplo, acá uno no puede acercarse, uno no debe acercarse a más de 1 metro a una persona, y eso no te lo dicen en el SFI, no te lo dicen en el Folk University, no te lo dicen en ninguna parte. Aquí, por ejemplo, en nuestros países se suele dar la mano, dar un beso en la mejilla a la mujer. Acá no es así. Es decir, hay elementos que son ocultos a la hora de la comida, a la hora de la familia, el trato social, en la escuela, en el trabajo, que, como tú dices, la única, es decir, la única forma de poder integrarse es también y sobre todo conociendo los códigos ocultos, porque nadie te los va a decir. Es siendo curioso, buscando, quizás preguntando con latinos que ya lleven tiempo aquí para saber cómo funciona, porque realmente es muy, muy difícil. Sí. Excelente. ¿Tenías esos 3 tips? Sí, yo pienso que esos son los 3 tips que abarcan, Sí, abarcan todo, ¿no? sí, sí, sí. Idioma, la disponibilidad para quedarse, es decir, la actitud Sí, y, por supuesto, aprender cómo se vive, la convivencia, etcétera. Yo, en un libro que salió como resultado de mi tesis de doctorado, yo decía que el tema, es decir, el concepto de integración es reacomodar, repensar esa imagen de ciudadano que tenemos en nuestros nuevos países, sin dejar de legitimar quiénes somos. Es decir, yo como cubano, yo sigo cocinando comida cubana, de vez en cuando voy a bailar salsa, por ejemplo, con mi esposa es sueca, pero le encanta la salsa, pero sé que tengo que pagar impuestos, yo sé que la puntualidad es algo religioso acá en el país, eh, ser lo más sincero posible, como te decía, pagar impuestos, la claridad, pero también esto de las normas sociales, la cortesía, muy importante aquí. Es decir, es un aspecto bastante complejo en cuanto a lo que se trata de integración, porque yo, mi imagen de ciudadano residente en este país es una, pero a la vez mantengo mi esencia como latino. Entonces es algo que hay que saber manejar bien claro. Ahora bien, Julián, tú llegaste siendo adolescente al país, pero imagino que hayas tenido, tú o tu familia, hayan tenido problemas para integrarse, es decir, obstáculos en el camino de integración. ¿Me puedes mencionar algunos de los obstáculos que tú viste al llegar y otros que actualmente ves que puede ser un freno para los inmigrantes? sí. Bueno, yo pienso que eso va relacionado con los tips que di para integrarse, ¿no? Que parten de mi pensamiento y de la historia de mi vida acá. Un obstáculo principal, pues, es el idioma. Por eso es el tip número uno. El obstáculo número uno es el idioma. El idioma es una barrera, eh, pues, muy grande. Nosotros como seres humanos somos todo está en nuestra comunicación. Somos seres sociales y nos comunicamos. Y si no tengo la habilidad o la capacidad de comunicarme con otra persona, pues es muy difícil. Aquí y en todo el mundo, así estemos en nuestra casa, en nuestra tierra. Pero acá, lógicamente, si yo no tengo la posibilidad de comunicarme con un sueco, pues me va a ser muy difícil. Y entonces yo veo que el idioma es o el no, perdón, el no saber el idioma y no poderse comunicar es el principal obstáculo para que uno no se integre. Ya. No se integre porque no va a haber la posibilidad de que yo, por ejemplo, vea un programa de noticias y conozca como tú dices, las cosas que pasan acá en Suecia, lo que es oculto. Claro. No voy a poder entablar una conversación con un sueco, con una persona que no sea sueca nativa, pero que viva en este país y hable sueco. Y me va a quedar muy difícil, pues, entender los códigos sociales.
Y lógicamente, pues ya en la parte práctica me va a quedar muy difícil conseguir un trabajo, las oportunidades laborales se me van a reducir bastante, me va a quedar muy difícil entrar a un curso para capacitarme y se me va a limitar todo el camino. Entonces, por eso es el principal obstáculo que yo veo. Y yo pienso que otro obstáculo, y de allí parte mi segundo, mi tercer tip, es la mentalidad. La mentalidad. ¿Y a qué me refiero mentalidad? No lo viví yo porque, pues, afortunadamente cuando llegué acá a Suecia me recibió un ambiente que no tenía esa mentalidad. Mi familia no tenía esa mentalidad que te voy a mencionar. Y es la mentalidad de que acá me rechazan. Eso es una mentalidad que es un obstáculo y es un obstáculo que lo tenemos internamente nosotros. Yeah. Y es el pensamiento de que yo no busco ese trabajo porque a los inmigrantes no se los dan, no le dan ese trabajo. Yo no voy a ese lugar porque me miran feo, o a los suecos no les gusta, hay racismo o algo así por el estilo. Sí. No estoy diciendo que eso no exista y no pase. En lo personal no me ha pasado ninguna vez. Pero sí yo escucho casos que hay gente que les pasa eventos de racismo o episodios de racismo, de rechazo. Pero el punto es que nosotros determinamos cuánto me afecta eso. Yeah. Nosotros somos los que determinamos si nos quedamos con ese problema internamente y si nosotros vemos que es la sociedad la que tiene un problema. Porque de pronto si hay un episodio de racismo o de rechazo de alguien en contra de nosotros, es un problema personal de esa persona. La persona tiene ese problema. Yo no tengo el problema. En sí, el que tiene el problema es la persona que me rechaza. Él Claro. es el que tiene el problema. Pero eso es un problema personal, individual que esa persona tiene, que puede ser por X o Y motivo que esa persona tiene ese problema, pero no es un problema social. Es decir, la sociedad no tiene ese problema. Porque yo no podría decir que la sociedad sueca es una sociedad racista o que rechaza. Pero de una u otra manera veo que muchas personas quedan con ese pensamiento de que a mí me van a rechazar, a mí no me van a aceptar, a mí no, las puertas van a estar cerradas. Y eso hace que nosotros nos quedemos pues en una esquina como ocultos y no salgamos y no podamos dar todo el potencial que tenemos. Entonces yo pienso que un gran obstáculo lo tenemos nosotros mismos, en nuestra propia mentalidad. Y pues la invitación es a que nosotros dependamos de nosotros mismos, hagamos el esfuerzo que nosotros mismos podemos dar y tengamos un pensamiento positivo. Que si nosotros tenemos ese pensamiento positivo de que sí nos podemos integrar, de que sí podemos ser parte de la sociedad, de que nosotros tenemos algo bueno que aportar, porque de hecho sí, yo creo que todo el mundo tiene algo bueno que aportar a la sociedad. Eso nos va a ayudar a que nosotros internamente pensemos positivamente y pues podamos dar lo mejor. Exactamente. Se trata de no automarginalizarse. Es decir, porque Exactamente. está la segregación y la autosegregación. Sí, exactamente. Entonces, se trata de eso, se trata de, como tú dices, no echarme tierra a mí mismo. Si otros lo intentan, bueno, ya es un problema de cada quien. Pero como te decía al inicio, Suecia es un país que aquí vemos a nivel parlamentario incluso representantes de diferentes etnias, no solamente suecos. Hay empresarios, muchos empresarios extranjeros, jefes de grandes compañías, etcétera. Entonces creo que si otros pueden, ¿por qué yo no? Exactamente. Entonces, creo que es un buen tips. A mí me afectó mucho durante mucho tiempo el tema que tú ya acabas de mencionar, porque hay veces que te miran feo, hay veces que sí, pero cuando entendí que, bueno, vivimos bajo una democracia, ¿quién se atreve a decirte una palabra ofensiva, un gesto ofensivo físico, me refiero? Yo creo que no, es decir, muy pocos se atreverían. De hecho, no conozco ningún caso personalmente, pero yo creo que el hecho de vivir una democracia establece el respeto, la convivencia, y pueden que haya casos de racismo, sí,
pero yo creo que la inmensa mayoría de la sociedad sueca es decir, tiene una actitud relativamente abierta a los inmigrantes. Claro, sí. Sí, pues eso sería como lo que tendría que decir. Ahora bien, eso es lo que yo puedo opinar en base a mi experiencia y en base a lo que yo veo con los latinos que yo me relaciono, hablando ya de la comunidad latina. Pero bueno, yo pienso que también las realidades de cada persona definen mucho su pensamiento. Claro. Entonces, pues pienso que humildemente serían como mis tips para dar y los obstáculos que yo veo que influyen mucho en la integración de una persona. Ya, exactamente. Yo considero que hay otros, ¿no? Por ejemplo, el clima, las diferencias culturales, la comida, pero yo creo que hay mucha habilidad en lo que tú dices y porque estás hablando desde el punto de vista personal, lo que yo puedo como persona definir, influir y cambiar. De eso se trata. Claro, claro, sí. Excelente, excelente. Eh, Hasta aquí esta entrevista con Julián Quiñones. Él ofrece servicios, como decía, asesoría, de consulta también a personas privadas, a empresas. Así que nada, es decir, los datos de Julián aparecen en la pantalla ahora y pueden contactarlo. Ahí está el nombre de la empresa, la plataforma, sus datos de contacto para consultas acerca de cómo funciona la sociedad sueca en cuanto a lo que es economía, impuestos, etcétera. Y una vez más, mil gracias, Julián, por esta entrevista. Con todo Y gusto. nada, excelente. Muchas gracias y estamos en contacto. Saludos.